Imagina que amaneces mañana y el mundo ya no está. No como metáfora, literalmente, las ciudades, en silencio, los árboles, muertos, el cielo, gris desde hace años. No hay electricidad, no hay cosechas, no hay animales, solo ceniza, y frío, y hambre, y otros seres humanos que ya no se comportan como humanos. Ahora imagina que en ese mundo tienes un hijo pequeño a tu cargo, que eres su único alimento, su única protección, su único motivo para seguir poniendo un pie delante del otro. ¿Cuánto aguantarías? ¿Cuánto de ti mismo sacrificarías? ¿Y cuánto dejarías de ser tú mismo para que él sobreviviera? Hoy en 1000 libros y una bibliotecaria hablamos de La carretera, de Cormac McCarthy, publicado en 2006, premio Pulitzer en 2007, adaptado al cine en 2009. Un libro que divide a los lectores entre quienes dicen que es la cosa más oscura que han leído en su vida y quienes dicen que es la más hermosa. Y antes de empezar, una pregunta que me gustaría que llevaras contigo durante todo el episodio. ¿Es posible mantener la bondad en un mundo que ha dejado de merecerla? Cormac McCarthy nació en Providence, Rhode Island, en 1933. Su nombre real era Charles Joseph McCarthy Jr. Adoptó el nombre Cormac, de raíz irlandesa, como homenaje a su herencia familiar. Creció en Knoxville, Tennessee, en el sur profundo de los Estados Unidos. Su padre era abogado y trabajó para la Tennessee Valley Authority, una de las grandes iniciativas del New Deal. La familia no era pobre, pero McCarthy no tardó en mostrar que le interesaba más el margen de las cosas que el centro. Estudió en la Universidad de Tennessee, pero la abandonó 2 veces. En la segunda se alistó en la Fuerza Aérea. Pasó 4 años en servicio, 2 de ellos en Alaska, en el frío extremo, aislado, con tiempo para escuchar el silencio. Hay quien dice que algo de esa experiencia está en la carretera, en esa sensación de paisaje que aplasta y de días que pesan. Volvió a la universidad al salir del ejército, pero nunca terminó la carrera. Empezó a escribir. Su primer libro, El guardián del vergel, se publicó en 1965. Llamó algo la atención de la crítica, pero McCarthy no era el tipo de escritor que buscaba la fama. Era exactamente lo contrario. Durante décadas vivió en condiciones cercanas a la pobreza. No tuvo agente literario. Rechazó hacer lecturas públicas, entrevistas, apariciones. Vivía en moteles baratos, en casas prestadas. Cuenta la leyenda, y es más que leyenda, que en 1976 tenía menos de $6 en el banco cuando recibió una beca que le cambió la vida. Aquí viene uno de los datos que más me gustan de él. McCarthy no usaba signos de puntuación, sin comillas en los diálogos, sin apóstrofos, sin punto y coma. Su editor le preguntó por qué, y McCarthy respondió que las comas y los puntos y coma eran fealdades innecesarias en la página, que Mark Twain y Henry James habían usado demasiados signos de puntuación, que el lector puede seguir una conversación sin que nadie le ponga una señal cada vez que alguien habla. Eso, por cierto, en la carretera crea un efecto concreto. Nunca sabes del todo cuándo termina el mundo exterior y cuándo empieza el interior de los personajes. Su obra empezó a ganar visibilidad en los años 90, con una trilogía que se llamó La Trilogía de la Frontera, que incluye los títulos Todos los hermosos caballos, El cruce y Ciudades de la llanura. El primero ganó el National Book Award en 1992, pero el gran salto mundial llegó con No es país para viejos, en 2005, adaptada al cine por los hermanos Coen, y después con La carretera, que apareció en 2006. McCarthy fue un escritor que tardó décadas en ser reconocido masivamente, y lo curioso es que nunca pareció quererlo demasiado. Una de las pocas entrevistas largas que concedió la hizo para una revista de ciencia, no literaria, de ciencia. Le interesaban los científicos, los físicos, las conversaciones sobre el origen del universo. Dijo que los novelistas y los poetas no le resultaban muy interesantes como interlocutores. Ese es McCarthy, desplazado, incómodo, radical en lo estético, fascinado por el abismo. Murió en junio de 2023 en Santa Fe, Nuevo México, a los 89 años. Dejó 2 libros publicados ese mismo año, hasta el final activo, hasta el final escribiendo. ¿Y por qué La carretera específicamente? Hay una razón personal que McCarthy contó en esa entrevista de ciencia. En el año 2003 viajó a El Paso con su hijo John, que entonces tenía 8 o 9 años. Era tarde por la noche.
Miraron la ciudad desde una colina y McCarthy empezó a imaginar qué aspecto tendría ese paisaje dentro de 50 o 100 años. Fuego en las colinas, la ciudad en silencio, y pensó, ¿qué estaría dispuesto a hacer para proteger a este niño en ese mundo? Escribió ese pensamiento en el bloc de notas del hotel. Eso fue La carretera. No una tesis filosófica, no una metáfora política, una imagen de un padre y un hijo en una colina, mirando la oscuridad. La carretera se publica en 2006, pero el mundo en el que se escribe y en el que se lee tiene unas coordenadas muy concretas. Estamos en plena era post-11S. Estados Unidos lleva años en guerras en Afganistán e Irak. El concepto de seguridad, de amenaza permanente, de mundo que puede romperse de un momento a otro, está instalado en el imaginario colectivo como nunca antes en la posguerra. Al mismo tiempo, la crisis climática empieza a dejar de ser un debate científico para convertirse en una realidad visible. Los huracanes Katrina y Rita, en 2005, habían golpeado el sur de Estados Unidos y habían mostrado algo que muchos no querían ver: que cuando el desastre llega, las estructuras del Estado son más frágiles de lo que pensamos, que la civilización tiene un barniz muy fino. Y hay algo más que me parece importante para entender la carretera: el movimiento del prepping. En los años 2000, en Estados Unidos, empezaron a multiplicarse las comunidades de personas que se preparaban activamente para el colapso de la civilización. Almacenaban comida, construían búnkeres, aprendían a sobrevivir sin electricidad ni agua corriente. No eran marginales, eran médicos, ingenieros, maestros, gente ordinaria, convencida de que el mundo tal como lo conocemos tenía los días contados. McCarthy no es un escritor político en el sentido estricto. Nunca ha firmado manifiestos ni ha hecho campaña. Pero la carretera nació en ese caldo de cultivo: un país con miedo, un planeta con miedo, una civilización que por primera vez en décadas tiene que tomarse en serio la pregunta de si va a continuar. Y McCarthy hace algo muy específico con ese miedo. No lo explica. En la carretera no sabes qué catástrofe ocurrió. No hay asteroides, ni epidemias, ni guerra nuclear claramente identificada. Solo ceniza, solo el después. Porque el libro no habla de qué pasó, habla de quiénes somos cuando ya pasó. Eso conecta con una tradición literaria americana que viene de lejos, la del apocalipsis íntimo, desde los puritanos del siglo XVII, que imaginaban un Dios capaz de destruirlo todo, hasta los escritores del siglo XX que pusieron el fin del mundo en el corazón de sus historias. McCarthy pertenece a esa tradición, pero la lleva a un terreno donde la religión ya no da respuestas, donde Dios no aparece a rescatar a nadie, y donde la única chispa que queda es la de un padre mirando a su hijo. Cuando La carretera se publicó en septiembre de 2006, algo inusual pasó. Se convirtió en un fenómeno antes de que lo recomendara ninguna lista oficial. La crítica quedó fulminada. El New York Times la eligió como uno de los mejores libros del año. Pero el empujón definitivo vino de un lugar inesperado: Oprah Winfrey. La incluyó en su famoso club de lectura, lo que la catapultó a los primeros puestos de ventas de forma inmediata. Fue la primera vez que Oprah incluía un libro de McCarthy, y él aceptó aparecer en su programa, rompiendo décadas de hermetismo. La entrevista fue extraña y fascinante. Un hombre de casi 75 años, poco acostumbrado a las cámaras, hablando de un padre y un hijo y del fin del mundo. En 2007 ganó el premio Pulitzer de ficción. El jurado lo describió como un libro sobre la gracia que puede existir en la oscuridad más absoluta. La adaptación al cine llegó en 2009, dirigida por John Hillcoat y protagonizada por Viggo Mortensen y Cody Smith-McPhee. La película es bastante fiel al espíritu del libro, aunque el libro, como casi siempre, llega más lejos. Lo que ha ocurrido con La carretera en los años siguientes es algo que me resulta revelador. No ha parado de crecer. Cada crisis global, cada pandemia, cada desastre climático, cada conflicto internacional dispara las ventas. Como si cada vez que el mundo tiembla un poco, la gente sintiera la necesidad de leer ese libro que ya imaginó el después. Para prepararse, para entender, para acompañarse. Hay algo paradójico en eso. Uno de los libros más oscuros, escritos en las últimas décadas, se ha convertido en un libro de compañía, casi en un libro de consuelo. ¿Por qué? Lo veremos cuando lleguemos a los temas. La carretera es una novela sencilla en su estructura y devastadora en su ejecución. Un hombre y un niño avanzan hacia el sur por una carretera de un país sin nombre, en un mundo devastado por una catástrofe innominada.
El hombre lleva una pistola con 2 balas. El niño tiene quizás 8 o 9 años. Empujan un carrito de supermercado con lo poco que tienen. Hace frío, hay ceniza en el aire. Los ríos están muertos. Los árboles están muertos. Los animales están muertos. Y hay otros seres humanos, pero la mayoría ya no se comportan como humanos. Eso es todo. Eso es la carretera. No hay nombres. El hombre, el niño, eso es todo. Y esa decisión de McCarthy, que al principio puede parecer extraña, tiene un efecto muy preciso. Son todos los padres, son todos los hijos, son cualquiera de nosotros. El hombre es alguien que recuerda el mundo anterior, que sueña a veces con su mujer, que aparece en flashbacks hermosos y dolorosos, que sabe lo que se ha perdido, y esa memoria le pesa. El niño, en cambio, no conoce otro mundo. Ha nacido en la oscuridad o casi. Para él no hay pérdida de algo que tuvo, solo hay lo que es. Y aquí está uno de los grandes nudos del libro. El hombre tiene que enseñar al niño a sobrevivir. Pero el niño tiene algo que el hombre ya casi no tiene. La inclinación a ayudar a los demás, a confiar, a ver en otros seres humanos todavía la posibilidad de la bondad. Cada vez que encuentran a alguien en el camino, el hombre dice no. El niño dice ¿y si le ayudamos? Una y otra vez. El padre que protege y endurece. El hijo que recuerda que ser humano era más que sobrevivir. McCarthy los llama entre sí los portadores del fuego. Esa es su mitología privada. Hay quienes llevan fuego, quienes guardan una chispa de lo que valía la pena en el mundo anterior. Y hay quienes no. Y la distinción importa, aunque el mundo sea ceniza. La mujer, la madre, aparece en los recuerdos del hombre. Su decisión, que no voy a contar, es uno de los momentos más perturbadores del libro y también uno de los más honestos sobre cómo la desesperanza absoluta puede cambiar lo que alguien elige. El libro tiene episodios de una violencia extrema. No os voy a mentir. Hay escenas que no se olvidan, que duelen físicamente mientras se leen. Pero McCarthy no se regodea en la violencia, la pone ahí porque sería mentira no ponerla. En ese mundo, sin estructuras, sin ley, sin futuro, algunos seres humanos hacen cosas horribles. Y la pregunta que lanza el libro es ¿cómo te mantienes al otro lado? Si tuvieras que describir la carretera con una imagen, yo diría es una antorcha encendida en la oscuridad más profunda que puedas imaginar. La llama es pequeña, tiembla, pero no se apaga. La carretera tiene 3 grandes temas que me parecen imposibles de ignorar. El primero es el amor paternal, como fuerza primitiva. McCarthy no escribe sobre el amor paternal de manera sentimental. Lo escribe como lo que es en su forma más desnuda. Una fuerza biológica, animal, que puede hacer que un ser humano haga cosas que nunca imaginó que haría. El hombre de la carretera no es un héroe, es un padre. Y hay una diferencia. El héroe tiene un código moral que mantiene aunque le cueste. El padre tiene un hijo. Y cuando hay un hijo, el código moral se negocia constantemente con la supervivencia de ese hijo. ¿Eso es amor? ¿Es instinto? ¿Hasta dónde puede llevarte? El libro no responde, pero te hace la pregunta de una manera que no puedes ignorar. El segundo tema es la bondad en el colapso. Hay una frase en el libro que se ha citado muchas veces. El niño le pregunta al padre si ellos son los buenos. Y el padre dice que sí. Y el niño le pregunta ¿cómo lo sabe? Y el padre se queda sin respuesta un momento. ¿Cómo se sabe si uno es de los buenos cuando el mundo ha dejado de tener reglas? ¿Cuándo la moralidad deja de ser una opción sostenible, que la mantiene viva? La carretera sugiere que lo que la mantiene viva es exactamente eso, el niño. La mirada de alguien que todavía cree que ser bueno importa y que esa creencia, aunque no puedas defenderla con argumentos, vale la pena proteger. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, un hijo, un alumno, alguien más joven que tú, te hizo comportarte mejor de lo que te habrías comportado solo? El tercer tema es el final de la civilización como espejo del presente. McCarthy no nombra la catástrofe, y eso no es pereza, es una decisión muy consciente, porque si nombrara la catástrofe, el libro hablaría de esa catástrofe concreta. Al no nombrarla, habla de la fragilidad de todo lo que damos por sentado. El agua del grifo, la luz que se enciende cuando aprietas el interruptor, los supermercados con comida, los médicos que existen cuando los necesitas, la estructura que hace que la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, no hagan daño a los demás. Todo eso, en la carretera, desapareció. Y el libro te pregunta, sin decirlo explícitamente, ¿qué tan sólido crees tú que es ese andamiaje?
¿Has pensado alguna vez cuántas capas de civilización separan tu vida cotidiana de la oscuridad que describe McCarthy? Hay 3 fragmentos de La carretera que llevan años conmigo. El primero: si Él no es la palabra de Dios, entonces Dios nunca habló. McCarthy lo dice en un momento en que el hombre mira a su hijo dormido. Para un hombre que ha perdido la fe en todo lo demás, el niño se ha convertido en lo único sagrado que le queda, no en un sentido religioso convencional, en un sentido más antiguo y más desnudo. Este ser es la única razón por la que el mundo merece continuar. Cuando lo leo, pienso que McCarthy encontró la forma más brutal y más limpia de describir lo que significa querer a alguien completamente. El segundo: todo se quedó inmóvil. El frío y el silencio. Las nieves de antaño, decía el padre. Sí, las nieves de antaño. Este es un momento pequeño en la novela, casi un paréntesis. El hombre recita un verso antiguo al niño, un fragmento de François Villon del siglo XV. Y ese gesto, recitar un poema medieval en un mundo sin futuro, me parece uno de los más hermosos del libro. Como si McCarthy dijera, aunque el mundo se acabe, la belleza que alguien creó hace 600 años todavía puede circular entre 2 personas en una carretera muerta, la cultura como lo más difícil de matar. El tercero: ¿llevas el fuego? Lo dice el padre al niño. Es la frase que estructura toda la mitología privada de la novela. Llevar el fuego significa mantener encendida la posibilidad de la humanidad cuando todo alrededor lo niega. No es un superpoder, es una actitud, una decisión, la más difícil de todas. ¿Por qué recomendaría La carretera? Porque es una de las pocas novelas que he leído donde la belleza y el horror están tan perfectamente entrelazados que no puedes tener una sin el otro. Te hace pensar en lo que importa de verdad, sin sermones, sin moraleja explícita. Porque la prosa de McCarthy es como nada que hayas leído antes, frases cortas, a veces sin verbo, paisajes que parecen pintados con hollín, y de repente una frase tan exacta que tienes que parar y leerla 2 veces. ¿A quién se lo recomendaría? A quien haya tenido o tenga un hijo o una hija y quiera leer algo que ponga en palabras esa responsabilidad que a veces no cabe en el lenguaje cotidiano. A quien le gusten los libros que no te sueltan. A los lectores de Saramago, porque hay algo en el ensayo sobre la ceguera que comparte ADN con La carretera. La misma voluntad de mirar sin apartar los ojos. A quien esté pasando un momento difícil y necesite leer que mantener el fuego encendido vale la pena, aunque el viento sea muy fuerte. ¿A quién no se lo recomendaría? A quien esté en un momento frágil emocionalmente y necesite un libro que le dé aire. La carretera no da aire. Te aprieta el pecho desde la primera página y no lo suelta. También hay escenas de violencia que son duras. Si eso te saca de la lectura, si no puedes seguir cuando la brutalidad entra en una página, este no es el momento para este libro. Guárdalo para cuando estés más entera o más entero. Y si llevas meses con lecturas que se olvidan solas, si quieres que un libro te recuerde por qué la ficción existe, empieza esta noche. Hoy el reto se llama #LlevaElFuego. 3 opciones. Elige la que esté a tu alcance esta semana. La primera: escribe en un papel a mano una lista de 5 cosas que considerarías imprescindibles para que valga la pena seguir. No objetos, razones, personas, ideas. Lo que harías que tu vida mereciera el esfuerzo incluso en el peor de los días. Guárdala en algún sitio y revisítala en un mes. La segunda: habla con alguien mayor que tú, un familiar, un vecino, alguien que haya vivido un momento verdaderamente difícil en su vida, y pregúntale qué le mantuvo en pie. Escucha sin interrumpir. Solo escucha. La tercera: lee los primeros 10 páginas de La carretera esta semana, sin presión de terminarla, sin comprometerte a más. Solo esas 10 páginas, en silencio, sin teléfono cerca. Y cuéntame qué sentiste. Si haces cualquiera de estos retos, etiquétame en redes con el #LlevaElFuego. Me encantará leer lo que descubres. La carretera me recuerda a algo que es fácil olvidar, cuando la vida va bien, que la civilización no es un estado natural del mundo. Es un acuerdo que renovamos cada día, con cada decisión pequeña, con cada gesto de ayudar cuando no tendríamos que hacerlo, con cada vez que elegimos no mirar hacia otro lado. McCarthy escribió uno de los libros más oscuros que han pasado por mis manos y, de alguna manera, también el más esperanzador. Porque si al final de todo solo queda una llama pequeña y 2 personas que la cuidan, eso ya es suficiente para que el mundo valga la pena. Gracias por quedarte en este episodio. La próxima semana seguiremos con otra novela que también pone en cuestión lo que somos y lo que les debemos a los que vienen detrás.
Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Un libro sobre la memoria, sobre el consentimiento y sobre qué significa vivir cuando tu vida ya tiene un destino escrito. Te adelanto una sola pregunta, para que llegues preparada o preparado. ¿Habría algo que aceptarías sin rebelarte si no te quedara otra opción? No te lo pierdas. Suscríbete, comenta, cuéntame si ya leíste La carretera. Me interesa mucho saber cómo te cayó este libro. Hasta la próxima. Feliz lectura.